Hola, Emma, te extraño. Em, Primero quería explicarles por qué me manejo por Facebook y por la plataforma. Por la plataforma me manejo porque ahí mantengo un registro, de hecho es mucho más cómodo porque no se pierde nada, queda todo ahí guardado, de todas las actividades y los trabajos que ustedes van presentando. Ahí tengo, me da el porcentaje, me da las veces que ustedes entran, o sea, puedo saber si ustedes están o no están participando de las clases. Distinto Buenas es tardes, en buenas noches, WhatsApp profe. y en otras plataformas que no es tan claro como esa. Por eso manejo la plataforma del profesorado. Esa es una. ¿Y por qué manejo grupo de Facebook? Bueno, como sabrán, con la coordinación de la carrera estoy hasta aquí no, me sobrepasa la cabeza de grupos de WhatsApp de todo tipo. Tengo a todos los alumnos, todos los profesores, todos los departamentos, tengo miles de grupos de WhatsApp y lo que me suele pasar muchas veces es que se me llena el teléfono de un montón de documentos y cosas que mandan y lo tengo que estar limpiando todos los meses. Entonces, difícilmente yo pueda mantener un registro en el año de las cosas que ustedes me manden por WhatsApp, porque las pierdo, las tengo que borrar, no las puedo guardar. Entonces, por eso no me manejo en mis materias con WhatsApp. Es por una cuestión de seguridad, porque después si no llego a fin de año y no sé qué hicieron. Como son muchos y tengo muchos cursos y muchas materias, se me empieza a mezclar todo. Entonces mi manera de organizarme para poder atenderlos a todos de la forma más eficiente posible es así. Facebook y la plataforma. Como ya habrán visto todos, porque me imagino que ya todos habrán visto las clases que subí a la plataforma, eh, así va a ser mi modo de trabajo. Yo subo la teoría a la plataforma, les doy un par de prácticas de aprendizaje que ya voy a preguntarles cómo les fue. Eso simplemente es para que ustedes hagan una autoevaluación de cuánto entendieron. Y después eso lo explico en clases, porque ahí van a surgir dudas. Ay, profe, no sé qué fue esto, no entendí esto. Ahí yo lo explico y profundizo más la teoría. Si bien siempre hago un resumen de lo que yo doy en teoría, si ustedes han tenido algunas dudas puntuales, aprovechamos estos espacios para que pregunten y se saquen todas las dudas que tengan, ¿sí? Y así voy a hacer todo el año. Subo la clase, ustedes la leen, hacen la actividad, bla, 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 y después en esta clase de mí doy la parte práctica. Lo que yo necesito es que estas clases por videoconferencia duran 1 hora, máximo 1 hora y media, máximo, porque no da para más, se cansan, hasta yo me canso, es cansador esto. Mantener la atención en una pantallita es cansador. Pero esta materia tiene 2 horas y media de duración, 2 horas y media de clase, que serían las presenciales. Entonces hacemos 1 hora de videoconferencia y a ustedes, en realidad deberíamos haber empezado a las 9:20. No largué a las 9:20 porque vi que empezaron tarde con el profe Armenio, sabía que se iban a quedar tarde. Entonces les di un ratito de recreo. Pero generalmente es 9:30, largamos tipografía hasta las 10:30 y después a ustedes les queda 1 hora más, o sea, hasta las 11:30, para entrar a la plataforma y hacer lo que tengan que hacer o ponerse a trabajar en su compu o hacer el trabajo práctico o lo que quede. O sea, aprovechen el entusiasmo de la clase para seguir trabajando 1 hora más. No es que se termina esta clase y se acaba, porque yo le calculo el tiempo para que tengan 1 hora acá conmigo, donde les explico, y les queda 1 hora más para las tareas que les voy subiendo al aula, o los trabajos prácticos que vayan teniendo que hacer. ¿Ok? Esa es la metodología de trabajo. Y así vamos a hacer todo el año. Con respecto a las evaluaciones, vamos a tener 2 parciales en el año. ¿Bien? Un parcial que va a ser a mitad de año, generalmente después de las vacaciones de invierno, que es toda la parte teórica,
¿sí? Hasta las vacaciones de invierno yo les voy a dar toda la parte teórica. Bueno, si me excedo un poquito más, obviamente el parcial será después que termine de darle toda la parte teórica. Y es muy similar a la práctica de aprendizaje, esta guía de estudio que tienen en la plataforma. ¿Quién la hizo? ¿Nadie todavía? ¿No se han animado? ¿O no han llegado? Porque pues, suelen pasar las dos cosas. Para mí es muy gracioso ver la plataforma, les digo que yo la veo. Tengo, la primera clase entraron 20 chicos, la leyeron 20 chicos. A la segunda clase la leyeron 19, a la tercera clase 15, a la cuarta clase 10, y creo que han leído hasta la clase 7 u 8. Algunos nomás han llegado más allá. O sea, se puede ir viendo cuánto tiempo le van dedicando a la lectura. Entonces, no es que les doy de más, ustedes van a decir, uy, mira la cantidad de cosas que tengo para leer, no. Es una lectura de 1 hora. Le calculo para que tengan 1 hora, la hora de clases, ahí vayan y ocupen ese tiempo para esta materia. Jueves a la noche es tipografía. ¿Qué no entra? Si dicen, después lo hago. Después van a tener 10 horas de lectura seguidas. Ya no sirve, no van a entender nada, se les van a secar los ojos. ¿Sí? Entonces, la idea es que se tomen 1 horita los jueves, todos los jueves, y se sienten a leer, porque esa es la actividad que yo les voy dando. Es como si fuera las clases, o sea, dedicarle mínimo 1 hora, hora y media a la materia. Si no, se les va a amontonar todo, chicos. Esa pregunta que hice al principio no fue de casualidad. La pregunta que yo le hice al principio es, ¿cuántos se van a quedar este año? ¿Cuántos van a terminar? Es por eso, porque empiezan a quedarse, a dejar, para después lo veo y se les amontona, llega a mitad de año y ya no saben qué hacer, porque tienen tanto para hacer que ya no les da la cabeza, no les da el tiempo, encima tienen trabajo de otras materias. Entonces, mi consejo es que se organicen en los tiempos. Es súper importante que se organicen ustedes y eso requiere solo voluntad. Cuando estamos en el profesorado, sí, los agarro de acá del cogote y los siento, póngase a leer, les digo. Pero acá no puedo porque están en su casa, no llego para agarrarlos. Ok. Entonces, dice, bueno, también yo voy subiendo las clases en la plataforma, acá me dice que se armó un Word. Subo las clases y al final de cada tema que subo, con las actividades y todo, en la parte de archivos, ahí en la plataforma, en la parte de archivos, le subo el PDF, con todas esas clases que están en la plataforma también. Entonces, para que ustedes tengan el PDF, si lo quieren imprimir, por ahí les resulta más fácil leer. Lo mismo que subo en la plataforma, lo subo en PDF también para que ustedes lo puedan descargar. Sépanlo, todo el material teórico lo van a tener en PDF, sí. A medida que voy subiendo las clases, también voy subiendo la parte teórica. Así que de eso tranquilo, no les va a faltar. Y ahí pueden entrar las veces que quieran a descargarlo porque ahí va a quedar, eso no se va a borrar. ¿Qué otra cosa? Bueno, estábamos hablando de los parciales, cómo voy a evaluar. El primer parcial es teórico por la plataforma. Cuando hagan la guía de estudio, esa que le puse, esa es como una pequeña, se los hice así y van a ver que tienen un montón de formas de preguntas y respuestas, es muy variado, porque esas son las preguntas que se van a usar para el parcial, ¿sí? Todas esas preguntas que están en las guías de estudio son las que se van a usar para el parcial. ¿Qué? ¿Apago? Sí, apague, mi amor, está bien, no hay problema. Entonces, como para que vayan practicando y a la hora de rendir el parcial no se asusten. Porque el año pasado me pasó que se asustaron porque era nuevo, no lo habían hecho nunca. Entonces ahora, y ahora es una guía de estudio que la pueden hacer despacito, tranquilos, con todo el tiempo del mundo, las veces que quieran, no, en realidad es hasta 3 veces. Si hasta la tercera vez no aprobaste, ya sos muy burro, o sea, ponete a leer bien. Entonces, el segundo parcial, el último,
es un trabajo práctico, ¿sí? Es un trabajo práctico que, bueno, es todo lo que vamos a ir viendo en el año, termina en una actividad práctica, el segundo parcial, con una defensa oral de la teoría que van a rendir en el primer parcial. O sea, todo está relacionado. Segundo parcial es para que refuercen todo lo que no han aprendido en el primero. O se luzcan con lo que aprendieron en el primero. Pueden ser las dos opciones. Y en el medio vamos a hacer 4 trabajos prácticos, 2 por cuatrimestre, ¿sí? Que los trabajos prácticos también los subo a la plataforma y les explico detalladamente lo que tienen que hacer, y en todo caso, si no lo entienden, tenemos estas clases para que pregunten, ¿ok? Y eso es todo. Tienen que aprobar por lo menos 3 trabajos prácticos y tienen que aprobar los 2 parciales para aprobar la materia. Pueden regularizar, o sea que se pueden sacar entre un 4 y un 6. No va con notas, son clases. Esperen que termine con esto, ahí les contesto. Pueden regularizar, si se sacan en los parciales un 4 o un 6, regularizan y van a rendir un examen final con un tribunal de profesores de toda la materia. O pueden promocionar con un 7, 8, 9 o 10 y a fin de año aprueban la materia, listo, nos vimos, nunca más me vuelven a ver. Esta materia ahora es correlativa con taller de diseño 2, que es una materia troncal. O sea que, si no aprueban esta materia, no pueden hacer taller de diseño 2. Hasta que no rindan tipografía, no pueden rendir taller de diseño 2. Y taller de diseño 2 es promocional. O sea, tienen que rendir tipografía en menos de un año, cuando la terminen. Les aviso para que ya vayan sabiendo, porque después se van a quedar, se agarran la cabeza, decir, ¿por qué no lo hice? Gracias, profe, por avisar. Hola, Mariana, ha aparecido. Sí, volví. Volvió. Brian también. Sí, ¿dónde estás? ¿Está ahí con vos? Sí. No lo veo. Bueno, ¿alguna pregunta? Acá me preguntan si las actividades que subí van con nota. No. Lo que yo voy subiendo son las clases que debería darles durante 2 horas y media. Si yo me pongo a hablar acá por Meet durante 2 horas y media, ustedes se me duermen a la mitad de la clase. Empiezan a apagar la cámara y yo no sé si están, si no están, si me escuchan, si no entienden nada al fin y al cabo. Entonces, lo que yo hago es esto. Esas no son notas, no son prácticos, ni exámenes, ni nada. Son clases. Para que ustedes cuando tengan tiempo y ganas, porque lo importante es que tengan ganas, se sienten a ver la clase, a leerla. ¿Sí? A leerla, hacen la guía y después acá conmigo yo les hago un resumen de esa clase, porque tengo que hacerlo rápido y dinámico para que no se me duerman. Y ustedes preguntan dudas que les hayan quedado o cosas que no hayan entendido. ¿Sí? Entonces, repito, yo voy subiendo las clases en la plataforma por adelantado a lo que va a ser la clase por videoconferencia. Necesito sí o sí que ustedes, por ejemplo, ahora, después de esta clase, vayan a la plataforma, que les quede una hora más, ya sea ahora, mañana, sábado, domingo o el día que tengan ganas, pero antes del próximo jueves, ingresen a la clase y vean qué es lo que yo les voy a hablar la clase que viene. Ustedes la leen y yo acá se las explico en profundidad, se las resumo, les saco dudas. Esa es la idea. No me voy a explayar por este medio, porque yo sé que se aburren y se duermen. No funciona. ¿Sí? ¿Alguien no está de acuerdo con eso? Porque Profe, la idea de esta yo tengo clase es una consensuar formas de trabajo, ¿eh? Así que hablen. yo tengo una consulta. Diga. Entonces, la clase de hoy sería la primera. ¿Es la guía que les Eh, mandó? toda la parte de historia de la tipografía
Es del jueves pasado y este jueves. Son 2 clases que hay ahí. Está dividido en 2 partes, por eso tienen 2 guías de estudio. Son 2 clases que hay ahí. Jueves pasado, que le dije entren, y hoy que les va a quedar un ratito para entrar. ¿Sí? Hoy o mañana, pasado o el domingo, o antes del jueves que viene. Porque ya subí otra clase más, que ya es para el primer práctico. O sea, ya está la del jueves que viene, ya está subida también. Entonces, a eso me refiero. Tómense un tiempito en la semana antes del jueves para leer la clase, porque se les empieza a amontonar, se les va a hacer un chorito. Después sí que no van a entender nada. ¿Sí? Yo les subo las clases que es 1 hora de lectura. 1 hora de lectura y tarea es 1 hora. Le calculo así, para que me pongo yo a leer 1 hora para decir, esto va a tardar 1 hora y eso es lo que les subo, que es lo de la clase. ¿Ok? Y después nos juntamos acá y yo se los explico. En la otra hora que nos queda, se los explico bien en profundidad. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que refutar o que discutir? No, profe. ¿No? ¿Todo claro? Bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Les voy a resumir. A ver, ¿quién? Porque esto va a ser más fácil. ¿Quiénes ni han entrado a la plataforma? Ni han leído, ni saben lo que subí. Vamos, sean honestos, che. Porque entonces yo sé hasta dónde voy a explicar. Yo, profe, todos se las una que resaben. no, ni siquiera entró. Bien, Melina, gracias por tu sinceridad. ¿Alguien más? Yo entré, pero no leí nada. Yo entré y empecé a leer un poquito nada más, profe. Pero Yo no, no también entré, pero no leí nada todavía. Yo sé que recién están viendo porque sí, hay muchos que recién están. Bueno, a quienes les han sacado tipografía de la plataforma, comuníquense con el administrador de red. Yo después de esta clase tengo que mandar un mensaje al rector para que agilice ese trámite. Bien, hay un montón. Bien. Profe, Ok. yo entré Sí. y saqué o sea, no vi el que había subido del archivo, pero de toda la teoría, pero no se sacaba y copiaba y pegaba en Word y después lo imprimí. Bueno, igual acuérdense que en archivos tienen el PDF completo de todos los temas que voy subiendo. Así como los voy subiendo, ahí está el PDF con el nombre del tema, todo, para que no se confunda. Es más, los archivos que voy subiendo en PDF dicen 01 talto, 02, tema 2, tema 3, están ordenados así con numeritos, todos para que después puedan armar bien su material de estudio y no se confundan. Bien, bueno. Aquellos que no han entrado, o los que han entrado y no han leído, o los que han entrado y han leído así nomás, dijeron, ¡ay, qué aburrido esto! Porque yo sé que hacen eso. Tómense un café bien fuerte, o una coca, o no sé, algo que los despierte así, y entren y lean. Porque son temas de exámenes. Acuérdense que el primer examen es teórico. Ahora les voy a dar toda la teoría. ¿Sí? Mientras tanto vamos a ir haciendo un par de prácticas como para que vayan afianzando esa teoría. Pero es todo teórico. Y sí, no me queda... Es necesario. Acuérdense que tipografía es la base del diseño gráfico y es la única cátedra de tipografía que van a tener en toda la carrera. O sea... se pierden esto y les aseguro que no les va a ir muy bien en los talleres de segundo ni de tercero. ¿Sí? Bien, voy entonces a explicar brevemente es media hora, así que si quieren ir a buscar algo para ir tomando, picando o algo de eso, vayan, lo que les he subido. Ahí les voy a compartir pantalla.
puro texto. Voy a ocultar esto para que no se vea. Así tengo más. Ay. Ahí está. Bien. Lo que yo les he subido, que es la introducción a tipografía, porque van a ver en Historia del Arte y del Diseño, la historia del diseño, ¿sí? Pero del siglo XX. Lo que yo les subo acá en tipografía es, esto sería la historia del diseño, porque de diseño gráfico antes del siglo XX hay muy poco, siglo XIX y XX hay muy poco, pero sí tenemos la historia de la tipografía desde la prehistoria, que lo ven después en segundo y en tercer año así de manera muy escueta, digamos, muy poquito, porque también ven historias del arte. Entonces es importante que vean de dónde vienen las letras con las que ustedes van a trabajar, que es su herramienta principal de trabajo, las letras. ¿Cómo vienen? Así que les voy a empezar a resumir. No lo voy a leer porque se van a aburrir, yo también me voy a aburrir, yo sé que es aburrido. Pero como yo soy la profe y ustedes son los estudiantes, yo me puedo tomar el lujo y ustedes no. Así. Entonces, lo voy a resumir. Bien. Para quienes han leído y para quienes no, presten atención porque esto es lo que van a leer. Yo lo que ahora les voy a dar son como unos datitos más de color o más de comparación con respecto a la historia, como para que vayan entendiendo lo que es este texto, ¿sí? Que tiene muchas palabras difíciles, muchas, ¿sí? Pero son fáciles una vez que, ahora se las explico, van a ver que son más fáciles. Vamos a empezar por la prehistoria, ¿sí? De la prehistoria habla de que el ser humano siempre buscó la manera de comunicarse a través de formas. ¿Quién conoce las cuevas de Altamira? ¿Quién sabe qué son las cuevas de Altamira? ¿Alguien escuchó hablar de eso? ¿Les suena las cuevas de Altamira? No. Fue donde se encontraron los pictogramas, ¿o no? Ahí está, muy bien, exacto. Es un lugar en donde se han encontrado pictogramas. Pictogramas son dibujos de la prehistoria, con miles y miles de años, sí, en España, Juan y bien, donde el hombre dejaba plasmada su vida a través de dibujos que hacía en la piedra adentro de la cueva. Como podemos encontrar acá dibujos en el Talampaya, vieron que están las piedras talladas con distintas formas, dibujos, representaciones de animales, gente, ¿sí? Bueno, eso es el pictograma. Entonces decimos que desde la prehistoria el hombre intentó comunicarse y dejó su historia plasmada a través de signos, símbolos, dibujos de su vida cotidiana. O sea, podemos saber qué hacían ellos gracias a eso, a lo que dejaron, si no, no tendríamos ni idea. Solo tenemos huesos. Entonces, a partir de ahí se empezó a estudiar todo lo que fueron dejando los hombres en lo que es comunicación escrita, podríamos decir. Y acá me dice que tenemos 4 tipos de comunicación escrita. Lo vamos a llamar así. 4 tipos de comunicación escrita. Tenemos la de la Mesopotamia, que es una de las más antiguas, de donde estaban los fenicios, que está en el mar Mediterráneo, a ver si se ubican así geográficamente, que está entre Europa, Asia y África. Los 3 continentes, hay un mar en el medio, así, bueno, ahí estaban las civilizaciones más antiguas. De ahí es el alfabeto más antiguo que se conoce, porque han quedado restos que se han encontrado. Después tenemos los egipcios, que los egipcios tenían otro tipo de alfabeto, podríamos decir alfabeto, o comunicación escrita, que son los jeroglíficos.
que es distinto a lo que era la mesopotámica, que eran solo líneas y formas abstractas. Los egipcios ya tenían formas figurativas, que son los jeroglíficos. Vieron que tiene el ojo, el pajarito, el sol, la pirámide. Los jeroglíficos ya tienen formas más definidas, que vos podés contrastarlas con objetos reales. Después tenemos lo que es India y China, que son hoy los alfabetos indios y chinos, lo que ellos usan, los árabes y todo eso, que son más líneas curvas, eso otro tipo de comunicación escrita. Y después tenemos los mesoamericanos, que son los de América, los nativos de América, que tenían otro alfabeto que era totalmente distinto. O sea, acá tenemos cinco son formas de comunicación escrita que no tienen relación una con la otra y que son los orígenes de todas las letras, podríamos decir, o alfabetos e idiomas que tenemos en el mundo hoy. Acá están las palabras difíciles, que yo se las pregunto en la guía de estudio, pero que son fáciles, miren, son fáciles. Como por ejemplo, grafema, la palabra grafema, que me dice grafema o carácter. Carácter se le denomina a la letra. El grafema es una letra para nosotros hoy, ¿sí? Cuando hablamos de alfabetos antiguos, el grafema es el simbolito ese, ya sea de la forma que sea, ese es el grafema, que después compone todo el alfabeto. Es la unidad del sistema de escritura. Uno de las rayitas, o un circulito, o un ojito, o lo que sea, se le denomina grafema. El grafema logográfico, sabemos que logo, la palabra logo, si han visto algo de logotipo, ¿sí? La palabra logo significa forma, ¿sí? Una forma A. El grafema logográfico, que tiene que ver con la forma, que es parecido a, y el grafema fonográfico, que tiene que ver con el sonido. Fono viene de sonido, ¿sí? Así que tenemos que relacionar ahí la forma con el sonido. Es lo mismo que hacemos con nuestras letras. A, B, C, D, y a medida que lo vamos diciendo, en nuestra cabeza tenemos la forma de la letra. Bueno, en todos los alfabetos pasa lo mismo. Hay una forma con un sonido que lo caracteriza o lo representa, mejor dicho. ¿Sí? Y después tenemos, con respecto a los grafemas logográficos, o sea, de forma, los pictogramas y los ideogramas. ¿Bien? El pictograma es una representación figurativa, que es lo que decíamos de los egipcios. El ojo, el pajarito, ¿sí? En nuestro caso, un pictograma, por ejemplo, sería la silla de ruedas que está pintada en un estacionamiento. ¿Qué significa? ¿Qué significa una silla de ruedas en un estacionamiento? Una silla de ruedas pintada en un estacionamiento. Reservado para discapacitados. Que no puede estacionar una persona que no tenga alguna discapacidad o... Entonces, el pictograma es algo figurativo que a nosotros nos dice algo que inmediatamente lo relacionamos, la imagen, lo que representa esa imagen con algo de la vida. No es un símbolo, es figurativo. Figurativo quiere decir que es la mano así, la mano así. Pare. Alto. Stop, pare, alto. ¿Ven? La manito dibujada así te dice que te detengas. Eso es lo figurativo. Tenés un dibujo de algo y vos decís, significa tal cosa. Ya sabes lo que significa. No hace falta que tenga un sonido, ni que tenga una palabra que lo aclare, nada. Ya sabes, eso es lo figurativo. Y después tenemos, y eso es lo figurativo, Guille. Figurativo es eso, cuando tenés un dibujo que te dice qué tenés que hacer o a dónde tenés que ir, la flecha para un lado, o el símbolo de no estacionar.
El símbolo no estacional Es como que por tiene una ejemplo, sola interpretación, digamos. tiene No, una no sola tiene... interpretación. Exactamente, por eso es figurativo. Algo Representa simple. algo de la realidad y no hay chance, no hay discusión. Después tenemos el ideograma, que el ideograma ya es abstracto y que el significado es por convención cultural. No, un símbolo acá no significa lo mismo que en el otro lado del mundo, tiene que ver con la cultura. Pero acá, por ejemplo, para poner un ejemplo, el ideograma puede ser un signo de pregunta. Signo de pregunta que te está diciendo, que te estoy preguntando algo y vos me tenés que responder. Puede ser un signo de admiración. ¿Qué significa en una palabra un signo de admiración? En una frase. Claro, que está gritando, está eufórico. Simboliza algo. Claro, ese es el ideograma. Me da la idea que ese señor que me está escribiendo está gritándome o me está preguntando. ¿Sí? Esos son los ideogramas. Un símbolo que te da el significado de algo que está sintiendo el otro, pero por escrito. Yo no lo veo. Solo lo estoy leyendo y ya me imagino lo que está diciendo y cómo lo está diciendo. Bien. Y acá me está hablando de cómo suenan esos grafemas dependiendo del alfabeto, de la cultura, del origen, todas esas cosas. Me habla de sílabas, que es muy parecido a nuestro alfabeto. Sílabas, que es una vocal y una consonante, que tienen un sonido característico. El abiad es solo consonántico. Y la búgida, esta que es una mezcla de muchas vocales y una sola consonante. O sea, son otros idiomas. ¿Vieron que hay idiomas? Y vos decís, son puras consonantes. ¿Cómo se pronuncia eso? No hay forma de pronunciar, pero ellos sí lo entienden. O son puras vocales. Dicen, los chinos, por ejemplo, que tienen puras... Sí, claro. Y vos decís, ¿qué ha dicho? Pero ellos se entienden. En cambio, nosotros tenemos el alfabeto. El año pasado le hice un ejercicio que fue muy divertido, que era que me escriban palabras solo con consonantes o solo con vocales y a ver cómo se decían. Muy, muy divertido. Solo para reírme yo, porque no servía para nada, pero era para reírme un rato. Después tenemos el alfabeto que es el nuestro, el latino, que proviene del alfabeto griego y el romano, que el latino sí tiene sílabas, sí o sí, una consonante y una vocal. Cada grafema o carácter o letra tiene un sonido y una forma que están íntimamente relacionados. Si decimos B, es B. ¿Es B larga o B corta? ¿Cómo distinguimos la B larga de la B corta? En la pronunciación. Y, sí suena igual, B. Depende de algunas palabras que, por ejemplo, son más suaves cuando es B alta, según lo que me explicaron, y la B corta es como que es más fuerte. Bueno, la B alta es la B con los labios y la B corta Claro. con los dientes y el labio. Sí. Y la C y la S, si yo digo sí y sí, con C y con S. En realidad, la C se pronuncia como la Z. No, la C y la S no tienen diferencia. Por eso, el castellano, el español, podríamos decir, es tan complicado. Para otros idiomas, aprender español es complicadísimo, porque tenemos un montón de reglas ortográficas y un montón de tiempos verbales y un montón de cosas que, pues, ¿para qué están? ¿Por qué no escribimos todo con S? ¿Para qué existe la C? Si para que diga K, que Kiko, Q, tenemos la K. ¿Se entiende? Nos complicamos. El idioma en sí es complicado, pero bueno, es lo que nos tocó, chicos, acá estamos. Así que... les dije que corrijo la ortografía, ¿no? Sí, yo creo que le dije en el curso de ingreso. Sí. Todos dicen lo mismo, todos los profesores. Nos aclararon eso. Genial, entonces. Se pusieron todos de acuerdo. Muy bien. Bien.
Entonces llegamos acá, donde llegamos al alfabeto, que tenemos la escritura cuneiforme, que era la antigua, que eran formas indefinidas, o sí, definidas para ellos, no para nosotros, y la escritura lineal, que es lo más parecido al alfabeto actual. De ahí pasamos a la cuneiforme, que es la primera escritura, que es la que se escribía con un palito así, con una punta, sobre arcilla. Esta escritura es la más vieja de todas que se conoce, mezcla ideogramas con pictogramas, con grafemas, o sea, es una mezcla de un montón de símbolos y de formas, y son de 1500 símbolos y signos tenía, un montonazo. O sea, imagínense si nosotros para memorizarnos 24 letras en la primaria estamos todos 7 años estudiando lengua. Pobrecita esta gente, no sé cómo hacía para escribir, pero bueno, allá ya no existe igual. La cuestión, lo voy a pasar, porque eso es la parte más importante, podríamos decir. De ahí viene a la escritura egipcia, que en la escritura egipcia, como ya les dije, se suma el jeroglífico. Jeroglífico que es una mezcla entre signos y pictogramas o signos figurativos, podría decirse, que era esto que estábamos hablando, el pájaro, el ojo, el bastón, el sol, la luna, el hombrecito haciendo así. Es divino, a mí me encantan para decorar cosas. Esto de los egipcios están buenísimos. Después puse este alfabeto de nombres raros que se llama el alfabeto protosinaítico, así se llama, porque en esta parte de la historia, 1000 años antes de Cristo, más o menos, ya casi terminando la prehistoria, es cuando se empieza a simplificar esos alfabetos antiguos y complicados, con tantos signos y símbolos, y se empiezan a disminuir la cantidad de letras y se empieza a acercar al alfabeto occidental, que es el que usamos hoy, que es el fenicio, por ejemplo. El fenicio es el que ya reduce a 22 letras su alfabeto, vamos con poquito, y ahí los empezamos a combinar a las letras para generar las palabras, que es lo que traemos nosotros con el alfabeto nuestro, de ahí de los fenicios. Después viene, quienes han estudiado más la forma y todo eso, son los griegos, siempre los griegos pioneros en todo, los griegos de la antigüedad, han estudiado las formas del alfabeto fenicio y han armado el alfabeto griego con 21 letras, ¿sí? Perdón, con 26 letras. El alfabeto griego se usa hasta el día de hoy. ¿A dónde se usa el alfabeto griego? Matemáticas. ¿Quién sabe alguna letra del alfabeto griego? A ver qué buenos que son en matemática. Pi. Alfabeta. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Sí, señor. Sí. En geometría. Pía, sos buena en matemática. En geometría sos buena vos. Te va a llevar bien con el profe Ormeño entonces. Omega también, Bueno. vamos, profe. Omega, sí. ¿Alguien se sabe las 26 letras? Yo no. Bueno, son 26, ¿ok? Las más conocidas son las que hoy usamos para geometría. Todavía se usan. Ese es alfabeto griego. Y con el dibujito ese que usamos en geometría también. Así son las letras del alfabeto griego. De ahí vinieron nuestros queridos amigos romanos, que del alfabeto griego han reducido a 21 letras el alfabeto romano, y que es el primer alfabeto. Esta información es importante, es de examen. El alfabeto romano es el primer alfabeto occidental completo, porque los romanos han armado el alfabeto, le han puesto nombre a sus grafemas, que ya no se llamaban más grafemas, ahora se llaman letras, las letras romanas,
y lo han distribuido por toda Europa. Y es el alfabeto que usamos hoy, en distintos idiomas, pero el alfabeto que usamos hoy. No es mundial, porque sabemos que Oriente, todos los países de Oriente, lo que es China, Japón, Arabia y toda esa zona, digamos, utilizan otros alfabetos, pero sí es occidental, digamos, todo lo que es Europa y América. Acá está el alfabeto griego, que sí se los había puesto. Bien, en el alfabeto romano tenemos 3 tipos, que en la clase les puse las fotitos de los 3 tipos de letras romanas, que es la cuadrata, la rústica y la uncial o la cursiva. Vamos a trabajar mucho con eso ahora en el primer práctico, ¿sí? Porque vamos a estudiar las letras romanas. La cuadrata es la letra mayúscula, que es la que se utilizaba para escribir sobre mármol, o sea, cincel, masa y mármol, y dibujaban la letra picando el mármol. Por eso eran mayormente letras, todas mayúsculas, todas mayúsculas. La rústica es la que se utilizaba para escribir ya en papiro con pluma. Entonces, ahí ya tenemos una variación del cuerpo, no eran tan duras y tan gruesas y tan grandes como la cuadrata. La rústica, como dice la palabra, rústica, tenían un poquito más de curvas, no era un cuerpo tan recto. Y después tenemos la uncial o la cursiva, que es muy divertida la historia de la cursiva, que también se los pregunto a esto, es una letra que se hizo en el Imperio Carolingio, se llamaba, el imperio de Carlomagno. Carlomagno era un emperador que le gustaba mucho escribir sus historias y sus hazañas, sus conquistas y todo lo que él hacía por el imperio. Y hubo una época histórica en la que estaban en guerra los países de esa zona, podríamos decir los países, no, los pueblos de esa zona, y en donde se empezó a dividir Oriente de Occidente, ¿bien? Todo lo que eran los países de Asia y de Oriente contra Roma, que los quería conquistar, y estos no se dejaban, ¿no? Obviamente, se empezó a dividir. Se cierra el comercio, porque eran enemigos, y a don Carlito Magno le empezó a faltar el papiro, porque el papiro solo lo hacían los chinos, como la pólvora, como las especias de Oriente, un montón de cosas empezaron a faltar en Occidente. Le empezó a faltar el papel al emperador, que no lo sabía hacer, y empezó a escribir en cursiva. Cursivas y uncial son las minúsculas, o sea, ya no escribía todo en mayúsculas y grandote, empezó a escribir en minúsculas y cursivadas, que es cuando le inclinas a la letra un poquito y las empezás a amontonar, para escribir más utilizando menos papel. Esa es la historia del nacimiento de la minúscula y de la cursiva. Acá dice, la reforma carolingia sobre el alfabeto romano. Bueno, hago esa pregunta. ¿Qué aporte a la tipografía tuvo la reforma carolingia? Bien. Después de eso viene la letra gótica. Basado en esto de la cursiva, aparece la gótica, que es una letra con más arabescos, con más puntas, más llamativas la querían hacer ellos, podríamos decir, o más trabajadas, no tan simples. Y el alfabeto latino o el romano moderno, que es el que hoy conocemos, que es la letra con serif. De ahí, toda la Edad Media, chicos, desde la prehistoria acá, desde Roma hasta la Edad Media, esos 1000 y pico de años, nada. Tuvo la iglesia y las monarquías. Entonces, teníamos el alfabeto romano, que era el clásico, la clásica letra, la iglesia, que usaba la letra gótica,
y la monarquía, que para distinguirse de la iglesia, inventa la letra manuscrita. Esas 3 letras, y como eran solo ellos los que escribían, acuérdense que el pueblo no sabía leer y escribir y no había forma de que lo hicieran, como eran solo ellos los que, digamos, los reyes y la iglesia utilizaban textos nada más, eran las únicas letras que se utilizaban durante 1600 años. Bueno, y de ahí viene la segunda parte, que la puedo dejar para la clase que viene o la podemos terminar ahora, porque no la han leído esa parte, nadie la ha leído. Así que ustedes me dicen. La leamos, profe. ¿Ahora? Continúe, profe. ¿Sigo? Sí, ahora. Bueno. De ahí viene. En el año 1600 más o menos, que es la época del Renacimiento, ¿sí? 1600, 1700. La época del Renacimiento, donde hablamos del humanismo, donde hablamos de un cambio de mentalidad, podríamos decir, donde el hombre empieza a pensar por sí mismo, empieza a dejar de ser el campesino, esclavo de la monarquía, de los reyes, y empiezan a leer y escribir. O sea, se preocupan por conocer, por saber, por aprender, por mejorarse. Entonces, en esta época es donde nace la imprenta, ¿sí? La imprenta es un derivado de la litografía. ¿Lo vieron en grabado qué es litografía? ¿Ya les explicó la profe qué es la litografía? Sí, profe. ¿Qué es la litografía? A ver, explíquenme porque yo no sé. Es Sí, una técnica que se utilizaba para hacer grabados. Ajá. Trabajo en piedra, sí. Para Sí, textos claro. y imágenes se lo usaba también. Generalmente se lo usaba para libros. Claro, claro, claro. Existían los escribas y después no había tantos escribas porque la gente empezó a liberarse un poco de no ser esclava y implementaron la litografía para utilizar menos mano de obra, podríamos decir, y hacerlo como una cosa más industrializada, así entre comillas lo voy a decir, ¿no? Porque es más artesanal. Sí, que es como un grabado, se hace un original en piedra, se le pone tinta y se pasa el papel. De ahí surge la idea de la imprenta, que en vez de hacer un dibujo, se podía escribir un texto en una piedra, se le pone tinta y se pasa el papel. Pero imagínense la cantidad de piedras que tenía en contexto, que después la tenías que tirar. Entonces inventan la imprenta, que le subí la foto ahí en el aula. Inventan la imprenta, que es una máquina que tiene el mismo principio técnico de la litografía. Yo, si pudiera, lo llevaría a ver yo trabajaba en una imprenta que había un socotroco viejo de esto, que era muy lindo. Me encantaba escuchar el ruido que hacía, insoportable. Bueno, la cuestión es que se ponen las letras una por una, se arman para la imprenta, se llaman tipos y de ahí proviene el término tipo para denominar a la letra. Se llama tipo, ¿sí? Que es ¿cómo se llama? Un prisma de metal que en la punta tiene una letra en sobre relieve. Entonces, esas letras se van poniendo una al ladito de la otra y se va armando el texto, ¿sí? Después se le pone tinta, se imprime y se pueden cambiar los textos las veces que quieran. Ese es el principio de la imprenta, que ya lo van a ver en profundidad con casi todos los profes, ¿sí? Bueno, a partir de esa época de la imprenta, empieza a surgir, podríamos decir, que es el principio de la tipografía. Y vamos a decir, la tipografía no es la letra, la tipografía no es el texto. La tipografía es una técnica,
¿sí? Esto que quede claro. Cuando digo voy a buscar una tipografía, malísimamente mal dicho. Lo que van a buscar es una fuente. Fuente se llama a una determinada forma de la letra. Tipografía es una técnica, ¿sí? Una técnica o una ciencia que tiene que ver con un montón de conocimientos en relación al manejo de los textos. Tengo que conocer un montón de letras, tengo que conocer un montón de legibilidad, tengo que conocer un montón de formas de la fuente, tengo que conocer un montón de disposición en la página, de contraste en los colores, figura, fondo, y todo ese conocimiento lo vuelco para escribir un texto. Eso es tipografía. Mucho conocimiento en relación a los textos para lograr uno que sea legible, atractivo, claro, ¿sí? Eso es. No vuelvan a decir voy a buscar la mejor tipografía, no se dice. Se dice voy a buscar la mejor fuente. La letra, la familia de las letras se llama fuente y eso es lo que vamos a ver en este primer trabajo práctico. Acá me está hablando de la historia de los primeros tipógrafos, cómo empezaron, ¿sí? Siempre en base a las letras romanas. Las letras romanas son los que tienen serif. El serif es el palito que tengo arriba y que tengo abajo de la letra, ¿sí? En las terminaciones, que tiene un palito así arriba y abajo, ese se llama serif y es característico de las letras romanas. Las romanas antiguas, que son las que tienen el serif en punta, y esto es la clase siguiente a esta, y las romanas modernas, que son las que tienen el serif cuadrado. Entonces, toda la primera época fue de la utilización de las letras romanas, la gótica y la manuscrita, que eran las tres letras que ya existían para esa época, pero buscándole una variación, por ahí un poquito más finita, por ahí un poquito más alta, las letras capitales, y empiezan a jugar un poco con las formas de las fuentes, de los tipos. Y se empiezan a generar las distintas fuentes. Ya van a ver acá que cada creador tiene un apellido y ese apellido es el nombre de alguna fuente. ¿Le suena Bodoni? ¿El nombre Bodoni le suena? No, profe. Bueno, cuando entren al Word, vayan a escribir un texto y quieren cambiar la tipografía, van a ver que tienen Bodoni y Book Antigua. ¿Book Antigua le suena? Times New Roman le suena? Bueno. Sí, profe. Los nombres de las letras son los apellidos de los creadores de esa época, los inventaron ellos allá en esa época, todavía hoy se siguen usando. Es el nombre de la fuente. En este apunte te habla, porque después cuando empecemos a buscar fuentes y características de la fuente, esto es importante, por eso se los doy. En este apunte te habla qué trabajó cada tipógrafo en el diseño de su fuente, por qué y para qué. ¿Por qué la hizo más fina? ¿Por qué la hizo más gruesa? ¿Por qué la hizo más estilizada? ¿Por qué y para qué servía eso en el diseño de la fuente que había hecho? Y esto es por qué y para qué tal vez a ustedes les pueda servir a la hora de decir, te digo, necesito una fuente más versátil. ¿Qué es versátil? Que se pueda aplicar en diferentes... Ajá, en diferentes soportes, podríamos decir, en diferentes tamaños, en diferentes colores, que funcione bien para todo, eso es versátil. Entonces me dice, bueno, te pongo una Didot y una Bodoni, ¿cuál de las dos querés? A ver, probemos. Y ustedes tienen que saber qué fuente ir a buscar si quieren versatilidad, por ejemplo. Quiero hacer un titular y después un texto chiquitito abajo. ¿Qué fuente me sirve para eso? Ah, ya, me acuerdo, Bodoni era una, va y la buscá, listo. Problema solucionado. Es más fácil conocer que ponerse a probar una por una, a ver cuál funciona. Para eso es importante esto.
para que tengan facilidad y rapidez a la hora de encontrar la fuente que necesitan para cada cosa. Ya pasamos a siglo XVIII y XIX, que es la época de la Revolución Industrial, toda esta época clásica de la imprenta, de las letras romanas y qué sé yo. Revolución Industrial, cambia de nuevo la mentalidad a lo industrial, al consumismo, a la liberación absoluta, no hay más monarquía, democracia, ¿sí? Se dividen los países, y distintos idiomas, distintas culturas, cambia todo, cambia el panorama del mundo acá. Y viniendo del humanismo, que es la época en donde el ser humano se libera de las opresiones y de las esclavitudes, con una mentalidad mucho más abierta, más creativa, ya todo el mundo sabía leer y escribir, todo el mundo. La gran mayoría sabía leer y escribir, tenían acceso a la escuela, a las bibliotecas, ¿sí? Se empieza a trabajar mucho en lo artístico, en la expresividad. Se inventa, yo voy a escribir un texto, pero quiero que una palabra resalte de ese texto, una. Como lo escribían en la imprenta y tenían ese cuadradito nada más y no podían poner una palabra más grande en el medio del texto porque se les desconfiguraba todo el texto, entonces ahí inventaron la negrita, que es la misma fuente, pero un poquito más gruesa. Negrita o bold, es lo mismo, negrita y bold en castellano y en inglés. Negrita y bold significa lo mismo, que es la letra un poquitito más gruesa, que no ocupa más lugar que el resto del texto, solo que se destaca un poquito más, porque se ve más oscurito, más negrito. Bien. Y de ahí ya pasamos al siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, que es un cambio absoluto de mentalidad. Dejan de usar las letras romanas, inventan la palo seco, con mucho rechazo de mucha gente, decir esa letra es horrible, esa letra no tiene los serif, no tiene estatus, no tiene categoría el palo seco, pero empezó a tomar mucha fuerza el palo seco en los carteles, porque en la época de la Revolución Industrial empieza la publicidad también, porque había que vender los productos que las industrias hacían, y la cartelería, y los medios de comunicación, y los titulares grandes, y ponían un titular en romana y un titular en palo seco, y el titular en romana no se veía como se veía con la fuerza que se veía en la de palo seco. Palo seco, ¿saben cuál es palo seco? Las que no poseen serif. Las que no tienen serif. Por ejemplo, la Arial. ¿Conocen la Arial? Clásica. Arial, le escriben Banawar y... Sí. Bien. Esa es palo seco, la que no tiene serif. Esta que estamos viendo acá en el celular es Arial, palo seco. Las letras que tenemos en el celular. Las letras que tenemos en las pestañas de la computadora. Eso es palo seco. Con mucho rechazo al principio, pero bueno, hoy en día es lo que más se usa, el palo seco. Es más, hoy en día hay como un tipo rechazo a la utilización de la letra con serif. Se usa poco y nada. Ya vamos a estudiar bien para qué sirve y para qué no. Bueno, entonces, en la época del modernismo, decimos siglo XX, ya, siglo XX con todas las vanguardias artísticas, el auge de la cartelería, estos son los inicios del diseño gráfico, no voy a ahondar mucho acá, porque lo van a ver con la profe Lucía, toda esta parte de la historia, yo simplemente voy a hablar de letras, ¿sí? Y acá entramos en las vanguardias, en donde se rompe. Esto es la base del diseño gráfico que tenemos hoy. Las vanguardias es donde se rompe con lo que se traía históricamente del que el texto tenía que ser ordenado, tenía que ser legible, tenía que ser estructurado, ¿sí? Que no se podía jugar, cambiar, modificar, el texto era solo para leer. Bueno, en la época de las vanguardias, con el futurismo y con el dadaísmo,
se rompe absolutamente con la idea de el texto ordenado. Acá se empieza a jugar con desordenar las letras, deformarlas, superponerlas, cambiarles de color, mezclarlas. Se jugaba más a lo visual, a que se vea bien, y no importaba si se leía o no se leía. Era importante que se vea bien, más allá de que se lea o no. Todo lo contrario a lo que se venía trayendo históricamente con los textos. Acá se empieza a jugar con la letra como un elemento de una obra de arte, que la podíamos deformar y ponerla como quiera. Por ejemplo, acá muestro uno que es de una publicación Dada. Escribían de arriba para abajo, con las letras al revés, las superponían, las deformaban, las cortaban a la mitad, y no importaba si se leía o no. La cuestión era que se vea con mucho dinamismo, o bueno, con la estética que le querían poner. Y como siempre las vanguardias son contrarias, cuando viene uno, empieza otra vanguardia que rompe con esa, que hace todo lo contrario, aparece la famosa escuela de Bauhaus. Esta también la van a ver mucho con un montón de profes, porque es súper importante para el diseño. Bauhaus y el constructivismo. La Bauhaus lo que tenía, que era una escuela de arquitectura básicamente, y diseño de mobiliario y esas cosas, tenía un área que era la del diseño gráfico. ¿Sí? Ellos fueron precursores en muchas cosas en diseño gráfico, y en el caso de los textos, trabajaban con las formas geométricas. Círculo, cuadrado, rectángulo, vertical y horizontal. Y no te salgas de ahí. O sea, armaban una estructura como si armaran una casa, que no se podía desarmar, que no se podía deformar, que no se podía romper. O sea, los espacios entre letras definidos geométricamente, súper estructurados, pero a pesar de toda su estructura, los diseños de la Bauhaus eran espectaculares. Con textos eran espectaculares. Yo les subí, acá no los tengo en este apunte, pero en la clase de la plataforma les subí un par de ejemplos de los textos que manejaba la Bauhaus. Inclusive inventaron una fuente que es la Futura, por ahí les suena la letra, que se llama Futura, que si se ponen a ver es súper geométrica, es cuadrado, redondo y triángulo, y no hay más, y no se sale de ahí. Ya vamos a estudiar ahora en este primer práctico todo lo que es estructura de la letra. Ven que esto es una aproximación a lo que vamos a empezar a trabajar prácticamente. Bueno, y después de la Bauhaus viene toda la época de la psicodelia, rock and roll, ¿sí? Publicidad, pop art, todas las vanguardias de la última etapa del siglo XX. Y acá es donde ya se empieza a jugar, se pierde la estructura, ya nos vimos a la estructura, y empiezan a inventar un montonazo de fuentes que son las que conocemos y se siguen inventando, como las fuentes de fantasía, que son las fuentes raras, rarísimas, que no son ni las romanas, ni las palo seco, ni las manuscritas, ni las góticas. Son las de fantasía, que no entran en ninguna de estas porque son tan raras, tan deformes, tan distintas, porque esa era la idea de los tipógrafos vendrían a ser acá como artistas, los creadores de fuentes, son los nuevos artistas, los que crean letras que sean distintas a todas las otras. ¿Por qué? Porque estamos en época comercial, capitalista, podríamos decir, y el que hace una letra la vende, o sea, es una forma más de trabajo. En esta época, sí, la creación de fuentes distintas a las ya existentes. Bueno, y para el final del siglo XX, podríamos decir, se habla de que... tenemos la escuela de Suiza, importante por ahí. La escuela de Suiza lo que trató de hacer en esta época era
volver, por favor, volvamos a lo clásico, la estructura, no se vayan tan hacia lo loquito, les decía a los tipógrafos. Vuelvan hay que armar una cuadrícula, hay que trabajar en un renglón, todo tiene que ser la misma altura, todo tiene que tener la misma inclinación, o sea, era volver a la estructura de la antigüedad, de lo clásico, ¿no? Que era otra opción para los clásicos, y que quería romper, por eso digo épocas de vanguardia, quería romper con esto que estaban inventando nuevas letras, todas deformes, o muy llamativas, o prácticamente ilegibles algunas, pero no importaba, porque todo, no era en función de que se lea, era en función de que se vea bonito. Bueno, y después están, en la última, hace 40 años atrás, no hace mucho, tenemos las tipografías versátiles, que son las fuentes diseñadas exclusivamente para las pantallas de las computadoras, cuando aparecieron las computadoras. No todas, esta lo van a ver en Diseñomática, no todas las fuentes son aptas para pantalla, o sea, cuando hacen un diseño que va a ser exclusivamente digital, tienen que buscar la fuente adecuada, porque hay fuentes que tienen una forma característica que no coincide con los píxeles de la pantalla. Entonces la fuente se deforma. Por más pantalla HD que tengamos, si tenemos una letrita chiquitita así, que usa 3 píxeles o 10 píxeles, se deforma. Se deforma porque no está diseñada para trabajarla digitalmente. Eso lo van a ver bien en Diseñomática. Tampoco yo voy a profundizar en eso porque es de la otra materia. Pero sí les tengo que decir ya para que vayan. Claro, las manuscritas, porque son redondas y los píxeles son cuadrados, terminan en punta, entonces vos le estás viendo. ¿Vieron cuando agarran un flyer, por ejemplo, y lo hacen zoom y se empieza a ver los píxeles y no se lee, la letra no se lee, porque es tan chiquitita que un píxel es el agujerito de la O, por ejemplo. Y el agujerito de la O, en vez de ser redondo, es cuadrado, porque es un píxel. No hay forma que sea redondo. Bueno, entonces, esta gente que quería volver a estructurar, inventó esto, que es muy útil, que también lo vamos a ver en esta materia, que tiene que ver con las retículas y con los espacios o las proporciones en los cuerpos, que se llaman variantes tipográficas de las letras. Ya vamos a ver variantes también más adelante, es el tercer práctico, así que no, estamos lejos todavía. Ya vamos a hablar, pero acá te menciona más o menos eso. Esto tiene que ver con las proporciones, los espacios de cada uno de los tipos de las letras. Y creo que nada más. Nada más. Acá te muestra algo de las tipografías futuristas, digamos, de las últimas que se están usando, de la adaptación de las tipografías que eran para la máquina de escribir, en una época que ahora se diseñan exclusivamente para el ordenador, la computadora. Hay fuentes que son diseñadas exclusivamente para lo digital, que no funcionan bien en lo impreso, pero sí en lo digital. ¿Sí? A toda esta parte es de la tecnología, que lo tienen que leer, sorry, porque hay preguntas que tienen que contestar sobre esto. Yo solo se los resumo así. Que está muy interesante también, ¿eh? Les va diciendo cómo van surgiendo y van inventando las nuevas letras. Aparte, se las va nombrando y les va diciendo para qué sirven. Entonces, cuando yo les digo, búsquenme una letra para tanto, ustedes acá ya saben cómo se llama. Y el final, que te dice de que la tipografía ya no se sabe para dónde va. Ya te podés encontrar con cualquier cosa. Este cuadrito del final es como un resumen histórico con los años de la evolución de la forma de la tipografía, y lo que realmente importa, esa parte, el final, lo que realmente importa, el final del final del final, quiero que lo lean, es importante eso, ¿sí? Y acá llegamos hasta el final, y eso es todo
lo que subí al aula. De ahí, dejo de compartir. ¿Están despiertos todavía? ¿Hay alguien ahí? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, aquí estamos. Profe. Ok. Bien. Ya son las 11:15. ¿Vieron? Que es 1 hora y cuarto. Hasta ahí llegamos. Entonces, antes de finalizar la clase, recomiendo, entren al aula, tómense un tiempito, lean, hagan la guía de estudio. Esto es lo único que yo voy a hablar de esta clase, a menos que después de que ustedes hagan la guía de estudio, lean y esas cosas, tengan alguna duda muy puntual que preguntarme. Porque la clase que viene ya empiezo con otro tema. Se suponía que para hoy esto ustedes ya lo tenían revisto, reestudiado, ya contesté todas las preguntas, me saqué un 10, se suponía. ¿Sí? Así que les recomiendo que se pongan media pila, porque si no se amontonan. ¿Ok? Sí, profe. Bien. También les dejé en la plataforma y les voy a decir ahora, por favor vayan juntando, porque si no, vayan juntando. La semana que viene, no, la otra, empezamos con el primer trabajo práctico. Ya así, ¡pum! Vayan juntando para ese trabajo práctico, van a necesitar bastante material, textos, palabras, letras, lo que sea que encuentren, para hacer collage. O sea, todo lo que sea revistas, cajas, bolsas, envases, cartillas de cosméticos o de ropa, catálogos, lo que encuentran en su casa, guarden. Las boletas que ya pagaron, que ya no sirve, no tienen nada todavía, porque de ahí tienen que buscar, porque hay que buscar esto. Ya empezamos con la clase de familias tipográficas, de investigación de las fuentes, distintas fuentes. ¿Se acuerdan lo que habíamos hecho en el curso de ingreso para hacer su nombre? ¿Cómo es la letra que vos querés para tu nombre? Si es larga, no, María, bueno, sí, vos lo hiciste el año pasado. ¿Sí? Si es gorda, si es flaca, si es finita, bueno, ese gorda, flaca, finita, vamos a estudiar cómo se llama cada una de las letras y vamos a tener que buscar varios ejemplos de ese tipo de letra. Entonces van a necesitar mucho material donde buscar. Vayan juntando cosas, ¿sí? De dónde sacar palabras, que es preferible que sean grandecitos, que las palabras chiquititas cuestan un montón, o van a necesitar mucho material de dónde recortar, ¿sí? Bueno, eso, para que nos vayan haciendo eso en esta semana. Entren a la plataforma, lean, hagan la guía de estudio y la semana que viene ya empezamos con el trabajo práctico. Listo, mis queridos. Bueno, profe. ¿Algo más? No, nada, profe. No, profe. No, profe, quedó claro. Bien, genial. ¿Cómo van con...? A mí me gusta porque se fueron al grupo de solo alumnos y no los escuché más ahí en el grupo de primero. ¿Qué pasó? Nos abandonaron a los profes así. Decimos, estos chicos no molestan para nada. No, mentira, Álvaro, re aburrido, historia, o sea, hasta yo lo odio, pero bueno, todo bien. Es parte de la clase, no es ninguna. Ya vamos a tener clases divertidas, de verdad. Por suerte, profe, somos muy activos en el grupo de alumnos y son muy compañeros los chicos, siempre si alguien tiene dudas, alguno explica, si alguno necesita algo también. Por suerte, está lindo el grupo. Es importante que tengan ese grupo y es importante que se ayuden entre ustedes, sí, en esta época es súper importante. Sí. Profe, de gracias porque son las 2, 3 de la mañana y estamos hablando tonteras, Menos mal que no esté el otro grupo. No importa, Sí. solo tienen que silenciarlo y ya. Después el otro día lo leen. Bueno, los libero entonces, niños, son las 11:20, ya no les queda nada para entrar a la plataforma de hora de clase. Pero bueno, por favor, tómense un tiempito, ¿ah? Y hagan esas actividades.
porque este tema si no queda muerto acá. Y después cuando tengan que rendir, los quiero ver, leer todo desde el principio. Chao, profe, hasta mañana. Gracias, profe. Nos vemos, queridos, hasta Chao, luego. profe. A Chao, cualquier profe. cosa que necesiten, grupo de